Hablemos de sexualidad. Es una parte fundamental de la experiencia humana, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo tan íntimo, tan personal, que para la ciencia siempre ha sido un reto intentar, digamos, dibujarle un mapa. Y sin embargo, a lo largo de la historia, muchos investigadores se han dedicado justo a eso, a tratar de entenderla. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se le pone un orden? ¿Cómo se mapea algo tan subjetivo como la respuesta sexual humana? Bueno, pues resulta que muchos lo han intentado, creando diferentes modelos para guiarnos a través de este territorio. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para poder entender qué pasa cuando algo no funciona como se espera, pues primero necesitamos un mapa de cómo se supone que funciona. A lo largo del último siglo, la sexología nos ha dado varios de estos mapas. Y bueno, este camino tiene sus pioneros. Todo empezó con gente como Ivan Bloch, quien dijo, oigan, la sexualidad merece ser una ciencia. Luego llegó Freud y la puso en el centro de casi toda la motivación humana. Wilhelm Reich se enfocó muchísimo en la función del orgasmo. Y Kinsey nos dio los primeros datos duros, a gran escala. Pero la verdadera revolución, de verdad, llegó con Masters y Johnson, que se atrevieron a llevar la sexualidad al laboratorio. Lo que hicieron William Masters y Virginia Johnson fue un antes y un después. A través de la observación directa, crearon el primer mapa fisiológico detallado de la respuesta sexual. Este es el modelo base sobre el que se construyó todo lo demás, y lo organizaron en 4 fases muy claras. Estas son sus 4 fases. Primero, la excitación, que es cuando el cuerpo empieza a reaccionar. Luego, la meseta, que es ese punto de máxima excitación justo antes del clímax. Después, el orgasmo, la liberación de toda esa tensión acumulada. Y finalmente, la resolución, cuando el cuerpo poco a poco regresa a su estado normal. Como ven, un ciclo puramente fisiológico. Pero, a ver, ¿y la mente? ¿Dónde queda todo lo que pasa en la cabeza? Aquí es donde entra en escena Helen Kaplan. Ella levantó la mano y dijo, «Un momento, al modelo de Masters y Johnson le falta una pieza crucial, el punto de partida psicológico de toda la experiencia». Y aquí está el gran cambio, el que lo modifica todo. La primera fase es el deseo. Kaplan dijo, básicamente, que si no hay deseo, no arranca nada. Punto. Luego, fíjense, juntó la excitación y la meseta en una sola fase, y mantuvo el orgasmo. Este ajuste, que parece simple, cambió por completo la perspectiva. Por fin se conectaba la mente con el cuerpo. Y de ahí nos movemos a un modelo todavía más detallado, desarrollado aquí en México por Juan Luis Álvarez Galló. Este es como un mapa, pero con zoom. Ofrece una perspectiva más completa, incluyendo el antes y el después de la experiencia sexual. Este modelo de 6 fases arranca con algo que él llamó estímulo sexual efectivo, que es básicamente la chispa que enciende el motor. Puede ser algo interno o externo. Después siguen las fases que ya conocíamos de Masters y Johnson y, algo súper importante, añade una fase final, el periodo refractario. Ese tiempo que el cuerpo necesita para, digamos, reiniciarse antes de poder empezar un nuevo ciclo. Ok, ahora que ya tenemos estos mapas, podemos empezar a entender qué sucede cuando hay una interrupción en el camino, cuando una de estas fases se ve alterada de forma constante. Y para definirlo, usemos las palabras del propio Álvarez Galló. Una disfunción sexual no es un tropiezo de una vez, es una alteración persistente en alguna de esas fases que acabamos de ver. Y lo más importante, que provoca malestar, problemas, ya sea a la persona o a la pareja. La clave aquí son esas 2 palabras, persistente y malestar. Estas disfunciones se pueden agrupar en categorías que, si se fijan, encajan perfecto con los mapas que vimos. Problemas para iniciar, o sea, con el deseo, dificultades para alcanzar o mantener la excitación, problemas para llegar al orgasmo o, en algunos casos, la presencia de dolor durante la actividad sexual. Mucha teoría, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve todo esto en el mundo real, y para eso nos vamos a clavar en un estudio muy específico que se hizo aquí, en la Ciudad de México. Nuestra fuente principal es esta tesis de posgrado de la UNAM del año 2008. Se propuso investigar una conexión que a primera vista suena súper lógica. Si una mujer tiene una disfunción sexual, ¿cómo afecta eso la dinámica general de su relación? El objetivo era muy
Claro, no se trataba solo de identificar la disfunción, sino de medir su impacto en la interacción de la pareja. Una pregunta muy, muy relevante para la medicina familiar y, por supuesto, la sexología. Para responder a esta pregunta, los investigadores aplicaron cuestionarios a 200 mujeres. 200 mujeres con vida sexual activa, atendidas en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el método fue riguroso. Para identificar las disfunciones, usaron el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM-I. Pero al mismo tiempo, midieron qué tan sana era la relación de pareja, observando cosas clave como la comunicación, la adaptabilidad y la toma de decisiones. Y entonces llegamos al momento de la verdad. Con todos estos datos, ¿qué encontraron? Se confirmó la hipótesis de que una disfunción sexual necesariamente daña la interacción de la pareja. La respuesta fue inesperada. Y esto es lo que hace que el tema sea tan complejo y fascinante. La conclusión citada directamente del resumen de la tesis fue que los resultados no arrojaron diferencias significativas entre la presencia de algún tipo de disfunción sexual y su influencia en la interacción de pareja. Este resultado nos obliga a ir más allá de las definiciones del libro y a pensar en la conexión entre la fisiología sexual y la dinámica de una relación de una forma mucho más matizada. En otras palabras, aunque una mujer pudiera cumplir con los criterios clínicos para una disfunción, esto no significaba que ella o su pareja sintieran que su relación era insatisfactoria. La comunicación, los roles, la organización de la pareja, todo eso se mantenía estable. Y este es el punto crucial. La experiencia humana es más grande que sus definiciones. Una relación es un sistema complejo, y la función sexual es solo una de sus muchas, muchas partes. Puede que no sea el pilar central que a veces asumimos que es. Y con esto cerramos nuestra exploración de hoy. El estudio nos deja con esta pregunta fundamental flotando en el aire. Nos recuerda que si bien los mapas científicos son herramientas increíbles para navegar la fisiología, la geografía completa de una relación humana sigue siendo un territorio vasto, complejo y, sobre todo, profundamente personal.